Los últimos meses de 2024 prometen ser los más tensos y preocupantes de la historia reciente de la humanidad. Esto se debe a que una serie de eventos de proporciones globales están a punto de ocurrir y cambiar el rumbo del mundo para siempre. Recientemente, todos quedaron en shock con el atentado contra la vida del candidato Donald Trump. Por poco no perdió la vida y ahora es el favorito en la contienda contra Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos. Además, el mundo está al borde de lo que muchos llaman una tercera guerra mundial, con la tensión entre rusos y ucranianos, israelíes y extremistas islámicos aumentando cada día más y afectando a más países. También se espera que una crisis económica pocas veces vista en la historia se instale primero en las grandes naciones y luego se extienda a otros países. Ante todo esto surgen las preguntas: ¿qué va a pasar con el mundo a partir de ahora? ¿Cuál será el impacto en la economía y en nuestras vidas? ¿Será que el anticristo se revelará en cualquier momento? En este video no solo voy a responder estas preguntas, sino que también voy a mostrarte una perspectiva totalmente nueva y de acuerdo con la palabra de Dios sobre todo lo que ha estado sucediendo últimamente y que te tiene preocupado, con miedo y ansioso. Te voy a decir lo que nadie está diciendo sobre los eventos mundiales, así que quédate conmigo hasta el final. Soy el pastor Antonio Jr. y antes de comenzar, solo te pido que te suscribas a mi canal porque quiero ayudarte en tu caminar con Dios todos los días. ¿De acuerdo? Ahora sí, vamos allá. Desde que el hombre desobedeció la orden de Dios en el Edén y comió del fruto del árbol del conocimiento, el mundo siempre ha pasado por crisis, conflictos y momentos de tensión y miedo. Pero es difícil imaginar una época en la que tantas cosas amenazantes para el futuro de la humanidad estén sucediendo al mismo tiempo como en los días de hoy. Por eso, déjame decirte algo que Dios me ha urgido mucho a compartir contigo. No te enfoques en las teorías sobre qué organización secreta está tratando de gobernar el mundo en las sombras. Podríamos decir aquí que un nuevo orden mundial está trabajando para dominar el planeta, o que los Illuminati van a empezar a poner su plan en práctica y preparar el terreno para la llegada del anticristo. Pero eso no te traerá paz, al contrario, solo traerá más inquietud a tu corazón. Lo primero que necesitas saber es que sí existe una fuerza que gobierna el mundo, y esa fuerza es el diablo. Todos los grupos que se oponen a la Biblia y no reconocen que Jesús es el Hijo de Dios que murió en la cruz y resucitó, son usados por el enemigo. Observa el aviso que nos da el apóstol Pablo: amados, no crean en cualquier espíritu, sino examinen para ver si proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Pueden reconocer el Espíritu de Dios de esta manera: todo espíritu que confiesa que Jesús Cristo vino en carne procede de Dios, pero todo espíritu que no confiesa a Jesús no procede de Dios. Ese es el espíritu del anticristo, del cual han oído que viene y ahora ya está en el mundo. Miren esto, hermanos. Esto muestra que la organización que manipula el mundo no es humana, es espiritual. El espíritu del anticristo ya está en el mundo y todos debemos estar alertas para no ser engañados por él. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra los seres humanos, sino contra Satanás y sus demonios. Aunque existan los Illuminati, ellos no son más poderosos que Dios, así que no debemos tenerles miedo. Entiendo que podemos sentirnos impotentes con tantas noticias de que el mal se está extendiendo por el mundo y que somos manipulados por organizaciones tan poderosas. Pero Jesús dijo que el diablo, el príncipe de este mundo, ya está condenado. Él intenta parecer fuerte,
pero sabe que su destrucción está cerca y por eso está haciendo de todo para llevar a las personas a la perdición. Como mencioné, está muy claro que existe una batalla espiritual en curso. Sentimos esto cuando miramos el mundo a través de la perspectiva de la Biblia. La Tierra está agitada, no solo por los cambios climáticos, sino también por los últimos eventos y por lo que aún puede suceder este año. Primero, porque las elecciones en Estados Unidos, que ya prometían ser unas de las más significativas de todos los tiempos, se han vuelto aún más relevantes después de que el expresidente y candidato a la reelección, Donald Trump, escapó de la muerte por solo 5 centímetros. Ahora, el mundo entero mira a Estados Unidos y se pregunta ansiosamente qué pasará en las elecciones de noviembre. ¿Cómo quedará el mundo si Trump realmente gana? En cuanto a las guerras, tanto la de Rusia contra Ucrania como la de Israel contra los extremistas islámicos, la situación está muy lejos de terminar. De hecho, el riesgo de que grandes potencias como Estados Unidos, China, Corea del Norte y los miembros de la OTAN entren en estas guerras y generen un enorme conflicto mundial es muy alto y aumenta cada día. Además, otras preguntas invaden nuestra mente. ¿Qué pasará con la economía? ¿Seguirá subiendo la inflación? ¿Tendremos trabajo y dinero para comprar comida y mantener a nuestras familias? ¿La inteligencia artificial nos quitará nuestros empleos? Son tantas preguntas y casi ninguna respuesta, ¿verdad? Lo que más vemos en Internet hoy en día son personas y medios exagerando cada evento, buscando audiencia y también para esparcir miedo en la población, bajo la influencia de Satanás. El diablo tiene una gran influencia en este mundo y controla la opinión de la mayoría de las personas. Es por eso que la Biblia dice en 2 Corintios 4:4 que el Dios de esta era ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Con todos los eventos recientes, hay muchos predicadores diciendo, por ejemplo, que estamos presenciando el inicio de la guerra de Gog y Magog, una batalla profetizada en Ezequiel 38 y 39 en el Antiguo Testamento y también en Apocalipsis capítulo 20. Hermanos, sinceramente, creo que quienes hablan de esta profecía como si estuviera sucediendo ahora, o no saben interpretar correctamente las Escrituras, o actúan de mala fe para aprisionar al pueblo de Dios con miedo y no con fe. Esto se debe a que esa profecía habla de una batalla que ocurrirá 1000 años después de que Jesús regrese a la tierra, derrote al anticristo y al falso profeta, aprisione a Satanás y establezca su reino en este mundo. También hay quienes dicen que estamos a punto de vivir la profecía de 1 Tesalonicenses 4, donde el apóstol Pablo dice que Jesús descenderá del cielo y al son de la voz del arcángel y la trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán y luego los vivos serán llevados junto con ellos. Serán arrebatados con Él en las nubes y se encontrarán con el Señor en el aire. Esta profecía a menudo se usa fuera de contexto. El apóstol Pablo se refiere aquí a un momento que solo ocurrirá durante la gran tribulación, cuando Israel esté siendo perseguido y rodeado por las naciones del mundo. Entonces, los judíos reconocerán que Cristo es el Hijo de Dios y clamarán: «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor». Jesús volverá para rescatar y salvar a todos los que hayan creído en Él como el único y suficiente Salvador. Por eso, quiero darte un consejo. No creas todo lo que escuchas y ves. Busca profundizar en el conocimiento de la Biblia. Dios quiere que recuerdes que, sin importar lo que esté pasando en el mundo o lo que pueda suceder en el futuro, no debes temer. Aunque el resto del mundo esté ciego y no pueda ver la luz que solo existe en Jesús. Amén. Estamos presenciando una crisis diplomática entre las naciones, sí. Estamos viendo hambre, pestes y terremotos en varios lugares, como mencionó Jesús en Mateo capítulo 24. Pero, ¿debemos preocuparnos? No. Y aquí está el porqué. Primero, por la palabra de Dios. Segundo,
por el amor y la fidelidad del Señor. Tercero, porque tenemos el Espíritu Santo. En estos tiempos de incertidumbre, no debes preocuparte porque la Biblia ya nos ha contado el futuro y sabemos cómo termina. Cristo mismo dijo que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos, es decir, no nos abandonará. Lo que debe darte paz es que Dios siempre ha defendido a sus hijos. Él siempre ha sido fiel, siempre ha rescatado a quienes confiaron en Él. En el libro de Génesis, cuando el mundo entero estaba lleno de maldad y perversidad, el Señor preservó a Noé y a su familia, protegió a quienes confiaron en Él. Cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidas, Dios preservó a Lot y a su familia. En el Éxodo, cuando pasó el ángel de la muerte, protegió a los israelitas que pusieron la sangre del cordero en sus puertas. Es decir, Dios tiene un historial de proteger y cuidar a sus hijos. Entonces, mi querido hermano y hermana, no te preocupes por nada. El Señor te está diciendo hoy que vivas por fe y confíes en Él en todo momento, pero el diablo quiere lo contrario para ti y para mí. Quiere que estés ansioso y con mucho miedo de enfrentar la vida. Cuando dejas que eso suceda, empiezas a ir en contra de la palabra de Dios y te llenas de ansiedad, preocupado por lo que vas a comer, beber, vestir y cómo vas a pagar tus cuentas. Eso es lo que el diablo quiere, que dejes de confiar en el cuidado de Dios y empieces a actuar por tu cuenta. Una persona que no se deja intimidar por lo que ve suceder en el mundo, sino que es guiada por su fe en las promesas del Señor, no puede ser vencida por el diablo. Por eso, cuando te sientas inseguro, di: sí, Dios, creo que eres mucho más grande que cualquier problema. Tú eres mayor que los acontecimientos de este mundo. No veo un camino delante de mí, pero creo que estás guiando mis pasos. Y entonces Dios te dice: hijo mío, no tengas miedo. Conozco tus dolores y dificultades, y te voy a ayudar. Hermanos, esta es una promesa para esos momentos en la vida cuando sientes que no puedes soportar tanta presión. Dios te está pidiendo que dejes de lado la ilusión de que eres tú quien está en control. Mientras intentes resolver todo a tu manera, Dios no intervendrá. Así que descansa y confía. Si has llegado hasta aquí, es porque el Señor tiene un plan para tu vida y quiere usarte para consolar y animar a las personas a tu alrededor. Amén. El mundo puede estar en crisis, pero tú estás en Cristo y eso hace toda la diferencia. Nunca lo olvides. Soy el pastor Antonio Jr. Si te gustó este mensaje, compártelo con tus amigos y familiares y suscríbete a mi canal. Te espero en el próximo video. Que Dios te bendiga poderosamente. Para la mayoría de las personas, no solo los estadounidenses, existe el temor de que esta elección sea un punto de inflexión. Algunas de las preguntas que la gente se hace son: ¿qué sucederá después? ¿Quién intervendrá? ¿Qué pasará después de noviembre? Sí, para muchos estadounidenses, esta elección está resultando ser una de las más importantes de sus vidas. Por eso, me gustaría ofrecer una perspectiva bíblica sobre algunos de los principales desarrollos que están ocurriendo a nuestro alrededor. ¿Por qué es importante ver los asuntos mundiales actuales a través de una lente bíblica? Porque muchas personas llenarán sus mentes con las opiniones de diferentes comentaristas políticos. Otros serán influenciados por las muchas teorías y conspiraciones que existen. Y luego hay un tercer grupo de personas, aquellos que simplemente esconderán la cabeza en la arena porque tienen miedo de lo que pueda suceder en el futuro. Primero, permítanme decir que parece que cada día estamos viendo grandes eventos en el escenario mundial, y con tantas personas enfocadas en la arena política, todos debemos ser conscientes de que, en tiempos como estos, al diablo le encanta dividir y sembrar desarmonía y odio entre las personas. Tengan cuidado de no dejarse llevar por esta especie de frenesí político dividido.
Como hijos de Dios, la Biblia nos llama a amar como Cristo y a amar a nuestro prójimo sin importar sus afiliaciones políticas. Entiendo que muchos de nosotros tenemos preocupaciones genuinas, como quién puede traer paz y estabilidad. Bueno, solo Jesús puede. Algunos pueden preguntarse cuál es la trayectoria del país y la respuesta es que solo Dios lo sabe. Y como hijos de Dios debemos vivir nuestras vidas con nuestra confianza firmemente puesta en Dios. Ahora, si hay más giros y vueltas en los próximos meses, si hay disturbios o incertidumbre económica, si hay más y más voces añadiéndose a la conversación sobre Estados Unidos como nación y la dirección en la que se dirige, recuerden que nuestro Señor y Salvador es más grande que cualquier político, cualquier funcionario del gobierno o cualquier institución mundana. Sí, esta elección tendrá consecuencias de largo alcance que podrían impactar nuestras vidas y las de otras personas. Sin embargo, el seguidor de Cristo debe recordar que los reinos de los hombres vienen y van, pero el reino de Cristo es eterno. Hombres y mujeres ocupan diversos puestos de poder en este mundo, pero solo hay uno que se sienta en el trono por encima de todos los tronos. El Salmo 22-28 dice que el reinado pertenece al Señor y Él gobierna sobre las naciones. Dios está en control. Él está en control hoy. Quiero animarte a confiar en Dios. ¿Qué más necesita ver la Iglesia antes de darnos cuenta de que estamos cerca del regreso de Cristo? Muchas veces, cuando la gente piensa en los últimos días, piensa en señales como guerras, terremotos, pestilencias y el anticristo. Y eso es correcto. Debemos ser conscientes de esas cosas, pero hay otras señales de las que se habla mucho menos, pero que son igual de importantes. Antes de que aparezcan falsos profetas en el escenario mundial diciendo ser el Mesías, antes de que las hambrunas y las plagas devasten países, antes de que naciones y reinos se enfrenten, esto es lo que Jesús dijo al advertir a sus discípulos en Lucas 21, 11-17. Habrá grandes terremotos y en muchos lugares hambre y pestilencias. Habrá cosas espantosas y grandes señales del cielo. Pero antes de todo esto, habrá un tiempo de gran persecución. Serán arrestados, llevados a las sinagogas y encarcelados. Serán juzgados ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Pero esto será una oportunidad para hablar de mí. Así que no se preocupen de antemano sobre cómo responder a los cargos contra ustedes, porque yo les daré las palabras correctas y tal sabiduría que ninguno de sus oponentes podrá replicar ni refutar. Incluso aquellos más cercanos a ustedes, sus padres, hermanos, parientes y amigos, los traicionarán. Incluso matarán a algunos de ustedes, y todos los odiarán por ser mis seguidores. Pero ni un solo cabello de su cabeza se perderá. Si se mantienen firmes, ganarán sus almas. Aumentará la persecución, porque Jesús advirtió a la Iglesia que antes de su regreso, los enemigos de Dios perseguirán a los cristianos. En la historia cristiana hay muchas historias de persecución. Me acuerdo de Richard Wurmbrand, un hombre que fue perseguido por el régimen comunista en Rumanía a principios del siglo XX. Fue encarcelado, golpeado, hambriento, interrogado y amenazado durante 14 años, todo porque no renunció a Jesucristo. Mientras estaba en prisión, continuó predicando a los reclusos y guardias, y al final de su vida, muchos de los guardias que lo interrogaron y torturaron se convirtieron en cristianos. Vieron a Jesucristo en Richard. También recuerdo a Corrie ten Boom, una mujer que fue usada poderosamente por Dios durante la Segunda Guerra Mundial. Esta mujer pasó por cosas horribles y sufrió pérdidas inimaginables, pero al final de todo, dijo algo poderoso que me gustaría compartir contigo hoy. Si miras al mundo, te angustiarás. Si miras dentro de ti, te deprimirás. Si miras a Dios, estarás en paz. ¿Cuántos de nosotros estamos preparados para sufrir por Cristo? Según la advertencia en Lucas 21,
Jesús nos dijo que nos arrestarían y nos perseguirían, entregándonos a las sinagogas y prisiones y llevándonos ante reyes y gobernadores por su nombre. Nos advirtió que seríamos traicionados y entregados incluso por padres, hermanos, parientes y amigos. Si un soldado se parara frente a ti y te pidiera que perdieras tu vida o la salvaras renegando de Jesucristo, ¿qué harías? Si una institución te dijera que no pueden tratar a tus hijos ni darles medicina a menos que renuncies a Jesucristo como tu Señor y Salvador, ¿qué harías? Si un banquero llamara a tu puerta y te dijera que tienes dos opciones: enfrentarte al desalojo o renunciar a Cristo y mantener tu hogar, ¿qué harías? Hay cristianos en todo el mundo que han tenido que enfrentar esta realidad, y muchos eligieron sufrir por Cristo. Aquellos que lo hicieron, la Biblia les asegura que habrá una recompensa eterna en el cielo. Ahora, por un momento, quiero que consideres las últimas palabras de Jesús registradas en la Biblia. Sus palabras finales en el libro de Apocalipsis se encuentran en el capítulo 22:20, que dice: el que da testimonio de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Las palabras finales son importantes. Una persona en su lecho de muerte siempre tendrá algunas palabras finales emocionalmente significativas para decir a sus seres queridos. Valoramos las últimas palabras de los seres queridos fallecidos. Damos gran importancia a las últimas palabras de personas importantes. Incluso aparte de la muerte, enfatizamos las últimas palabras. Si un discurso debe ser significativo, debe tener una conclusión poderosa. Un gran libro puede arruinarse con un mal final. Sí, las últimas palabras son importantes. ¿Cuánto más importantes son las últimas palabras de Dios? Ahora, Dios no está muerto ni ausente, pero las palabras de Dios son eternas y siempre actuales. La voluntad revelada ha sido completada. Dios ha entregado en las Escrituras todo lo que se necesita para la vida y la piedad. El Señor ha dotado a la humanidad con el acceso al conocimiento necesario para el perdón, la reconciliación y la vida eterna. El proceso de darnos su palabra no fue una tarea pequeña. Dios utilizó a docenas de hombres a lo largo de 15 siglos para escribir las Escrituras. Entonces, ¿cómo eligió Dios terminar esta obra monumental que llamamos la Biblia? Sin duda, las últimas palabras de la Biblia son de gran importancia. Cuando llegamos al final de la palabra de Dios, los versículos finales del último capítulo del último libro de la Biblia, encontramos algo viejo pero nuevo. Encontramos un concepto presente desde las primeras páginas de la Biblia, pero esta vez con un significado aún mayor. Encontramos una promesa y una advertencia, una promesa de bendición o maldición, una invitación a la vida y una advertencia de muerte. En Apocalipsis 22:12, Jesús dice: «Y he aquí vengo pronto, y mi recompensa conmigo para dar a cada uno según sea su obra». Dado que estas palabras tienen casi 2000 años, podemos preguntarnos sobre la promesa del Señor de venir pronto. Por supuesto, debemos recordar que nuestra percepción del tiempo es muy diferente a la del Señor, como nos recuerda 2 Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Además, la eternidad llega rápidamente para todos nosotros. Muchos han sido sorprendidos por la muerte sin estar preparados. Los años pasan rápido para todos nosotros. Incluso si el Señor demora su segunda venida, nuestra cita con la eternidad no está lejos. Debemos escuchar y obedecer al Señor con urgencia. Jesús promete que está trayendo su recompensa. Esto puede ser un gran consuelo o un gran terror. La palabra recompensa puede referirse a un salario. Para los que son fieles a Jesús, la recompensa será bendición y vida. Aquellos que persisten en la rebelión recibirán el salario de su pecado, la muerte eterna.
El apóstol inspirado Juan nos ayuda a entender quién recibirá una bendición o una maldición. En Apocalipsis 22, 14, 15 escribe: «Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira». Todos quieren ser bendecidos. Los versículos finales de la Biblia nos recuerdan el camino hacia la bendición, la fidelidad a Jesús. Cuando el Señor regrese, restaurará el acceso al árbol de la vida, pero solo para aquellos que lo siguieron. Los que persisten en la mundanalidad y el pecado no serán bendecidos, sino que quedarán afuera. Para este grupo no habrá acceso al árbol de la vida ni entrada en la ciudad celestial. Su destino será estar afuera, separados para siempre de la bondad de Dios. Luego, en Apocalipsis 22:17, encontramos una última y hermosa invitación. Y el espíritu y la esposa dicen: «Ven», y el que oye diga: «Ven», y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Nadie entra en el palacio de un rey sin una invitación. Afortunadamente, el Rey de Reyes ha emitido una invitación abierta para todos. Cualquiera que esté dispuesto a escuchar la invitación del Señor es bienvenido. Cualquiera que tenga sed de justicia puede aceptar la invitación. Cualquiera que desee la vida eterna puede tener ese deseo cumplido. ¡Qué invitación tan adecuada! Aquí, al final de las Escrituras, desde Génesis en adelante, la Biblia registra la caída del hombre y el plan de Dios para reconciliar todas las cosas. Tomó siglos y grandes sacrificios, pero Dios cumplió su promesa en el jardín de aplastar la cabeza de la serpiente, donde la historia comienza con un ángel guardando el árbol de la vida del hombre, termina con una invitación al hombre para disfrutar del árbol y el agua de la vida una vez más. Pero esta invitación viene con una advertencia. Dios ha iluminado el camino hacia la vida eterna a través de su palabra. Si decidimos que podemos caminar por un mejor camino, estamos muy equivocados. Apocalipsis 22, 18 y 19 advierte que si añadimos a la palabra de Dios, Él nos añadirá las plagas escritas en el libro. Y si quitamos de la palabra, nuestra invitación al árbol de la vida y a la presencia de Dios también será quitada. La palabra de Dios termina con una hermosa invitación, pero también subraya la importancia de la palabra. Si queremos bendición y vida eterna, debemos confiar verdaderamente en el Señor, confiar en su palabra y hacer nuestro mejor esfuerzo para obedecerla. Ignorar la palabra de Dios, vivir a nuestra manera según nuestras propias reglas y deseos, es rechazar la invitación graciosa de Dios. Las últimas palabras de Jesús en todas las Escrituras son: «Ciertamente vengo en breve». Esa promesa provocará alegría y esperanza, o miedo y terror. Cuando Juan escuchó esa promesa, proclamó: «Amén. Ven, Señor Jesús». Esas son palabras de esperanza. Pero, ¿qué pasaría si Jesús cumpliera su promesa hoy? Para los que no están preparados, sus últimas palabras serán de arrepentimiento y desesperación. Pero para los fieles en Cristo, sus últimas palabras en esta vida seguramente serían proclamaciones de alegría, celebraciones de esperanza y liberación realizadas. Si Jesús regresara hoy, ¿cuáles serían tus últimas palabras? Como cristianos, ¿creemos que Dios puede y nos advierte cuando estamos en peligro o cuando necesitamos hacer cambios en nuestras vidas? A menudo, Dios puede y nos advierte a través de las Escrituras. La palabra de Dios es una herramienta poderosa para guiarnos y advertirnos de posibles peligros y trampas. En 2 Timoteo 3, 16, 17, la Biblia dice: «Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios tiene varias advertencias sobre cada área de tu vida. Cuando se trata de tu corazón, la palabra de Dios te dice que lo guardes con toda diligencia, porque de él mana la vida. Cuando se trata de las personas que te rodean, en Romanos 12 nos dice que hagamos todo lo posible para vivir en paz con todos. Cuando se trata de tus pensamientos, la palabra de Dios te dice que lleves cautivo todo pensamiento y lo hagas obediente a Cristo. Cuando se trata de tu actitud, la palabra de Dios nos da las bienaventuranzas en Mateo 5. Y cuando se trata de cómo vivimos nuestras vidas, la Biblia contiene varias advertencias sobre las consecuencias del pecado y la desobediencia, así como orientación sobre cómo vivir una vida que agrada a Dios. Para aquellos que viven en pecado, se nos advierte que la paga del pecado es muerte. Para aquellos llenos de orgullo, se nos advierte que el orgullo precede a la caída. Para aquellos que viven en rebelión, se nos dice que no endurezcamos nuestros corazones. Para aquellos que son rencorosos, la Biblia nos advierte sobre los peligros del rencor y la amargura. Así que a lo largo de la palabra de Dios, se nos han dado estas advertencias que están destinadas a guiarnos a través de la vida y mantenernos en el camino correcto. Otra manera en que el Señor nos advierte es a través del Espíritu Santo. Dios nos habla a través del Espíritu Santo, quien nos guía y nos convence del pecado. En el libro de Juan, Jesús prometió que el Espíritu Santo nos guiaría a toda la verdad. El Espíritu Santo puede ser esa voz pequeña y suave que te habla y convence tu corazón del pecado. John Piper una vez dijo sobre el Espíritu Santo que Él es la manera en que Dios nos habla y nos dirige en el camino de la obediencia. Además de esto, Dios puede usar las circunstancias de nuestras vidas para advertirnos o guiarnos en una dirección diferente. Por ejemplo, podemos experimentar una serie de contratiempos u obstáculos que dejan claro que estamos en el camino equivocado. O tal vez Dios cierra una puerta que pensábamos que estaba abierta para nosotros. En Romanos 8:28, Pablo escribe: "Y sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de aquellos que lo aman, que han sido llamados según su propósito". Incluso en circunstancias difíciles, Dios nos guía y nos muestra su voluntad. Dios puede guiarnos hacia su voluntad para nuestras vidas. Su mano está en cada detalle de nuestras vidas, aunque a veces no lo sintamos así. En conclusión, Dios puede advertirnos de diversas maneras, incluyendo las Escrituras, el Espíritu Santo y las circunstancias. Como cristianos, es importante estar abiertos a la guía de Dios y buscar su sabiduría en todas las áreas de nuestras vidas. El Señor tiene un plan para cada uno de nosotros y podemos confiar en que nos guiará y advertirá en el camino. Si el enemigo puede hacernos prestar más atención a los problemas de la vida, en lugar de prestar atención a quien puede resolver esos problemas, estamos efectivamente rindiéndonos al mundo. Dios nos dijo que nos transformáramos mediante la renovación de nuestra mente para que podamos conocer la buena y perfecta voluntad de Dios, según Romanos 12:2. El enemigo hará todo lo posible para atacar nuestra mente y hacernos tropezar. Quiere traer confusión para que caigamos en los deseos de nuestra propia carne. La condenación es un arma efectiva del enemigo para tratar de destruir la mente del creyente. Cuando sentimos que todo lo que hacemos es fallar, se vuelve más fácil caer en la tentación porque creemos que eso es lo que hacemos de todos modos. Pero Dios dijo que el que está en mí es más grande que el que está en el mundo. La mente de Cristo que reside en nosotros es más fuerte que la tentación que el enemigo trae para tratar de destruir nuestras mentes conscientes. Cuando todo lo demás falla, el diablo intentará usar las circunstancias para desviarnos del camino. Quiero que prestes atención a algunos de los pequeños detalles sobre cómo vives tu vida.
Un orador lo dijo de esta manera: todos somos impulsados por la mente, porque la Biblia dice en Proverbios, como piensa el hombre en su corazón, así es él. Así que te insto a vivir tu vida cristiana con pensamientos puros. Rechaza todo lo que sea impuro y desecha todos los pensamientos corruptos. La verdad es que tú y yo no tenemos garantizado un día más. Nuestro tiempo en esta tierra es breve y debido a esto debemos aprovechar cada oportunidad para vivir correctamente, vivir con pasión por Cristo. Hay una mentira que el diablo nos dice y que creo que es la más grande y peligrosa mentira en la que muchas personas caen. La mentira que nos dice es que tienes tiempo. Nos hace creer que tenemos tiempo para arrepentirnos por lo que seguimos pecando. Nos hace pensar que podemos ponernos bien con Dios más tarde. Nos dice que podemos seguir viviendo como queramos y no preocuparnos por Dios ni por cambiar nuestra vida todavía, que lo hagamos mañana. Esta es una mentira fácil de creer porque es cómoda. Nos hace sentir una falsa seguridad pensando que podemos tenerlo todo sin necesidad de cambiar. No nos exige ninguna acción, no nos exige crucificar la carne, pero sí nos permite seguir viviendo la vida en nuestros propios términos sin detenernos a evaluar hacia dónde nos dirigimos. Es una mentira que nos dice que somos libres para perseguir el dinero, el poder o las relaciones, o cualquier cosa que pensemos que nos satisfará. Pero la realidad es que en cualquier momento estamos a un segundo de la eternidad, ya sea cielo o infierno. Necesitamos recordar siempre que lo que hacemos hoy, mientras estamos aquí, vivos y respirando, afectará nuestro mundo futuro. Mateo 6:33 lo dice así: pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Otra traducción dice: pero primero y más importante, buscad, apuntad y esforzaos por su reino y su justicia, su manera de hacer y ser correctos, la actitud y el carácter de Dios. Y todas estas cosas también os serán dadas. Para poner esto en perspectiva, se nos está diciendo que elijamos a Jesucristo en un mundo que lo rechaza. Se nos llama a vivir una vida justa en un mundo hostil. Estar en el campamento de Dios significa que Jesucristo reina y gobierna en tu vida. No hay otro Dios al que te inclines más que Jesús. Vivir una vida justa en un mundo hostil significa que Jesús tiene la autoridad sobre las decisiones que tomas. Él gobierna tu vida mental. Es el factor motivador detrás de tus acciones y hechos. Este es realmente el punto que intento destacar. Las voces a las que escuchas diariamente, ¿de quién son? ¿Qué están diciendo? ¿Qué tipo de espíritu hay detrás de ellas? Estamos expuestos a tantas voces diferentes en este mundo y necesitamos proteger nuestros oídos. ¿Qué tipo de voz te atrae? Te animo a buscar la voz de Dios. Su voz es distintiva, clara y más afilada que cualquier espada de dos filos. Su voz expulsa el pecado, derrota todo tipo de demonio, resucita a los muertos, sana corazones rotos, cura enfermedades, restaura y repone todo lo perdido y definitivamente aplasta el miedo. Su voz es impresionante y poderosa. Ninguna cosa oscura puede desafiarla. Cuando Dios habla, las cosas cambian y se convierten en lo que Él dice. Así que te animo a dejar de escuchar otras voces. Deja de escuchar a los fariseos de hoy, a los tomases dudosos y a los predicadores que solo buscan hacerte sentir bien. Busca la voz de Dios, una voz que te llevará a la salvación y a la eternidad. Busca la voz de Dios, una voz que te llevará a la salvación y a la eternidad. Su voz te guiará a través de las dificultades y te dará la fuerza para enfrentar cualquier desafío. En un mundo lleno de ruido y distracciones, es vital que afinemos nuestros oídos para escuchar la voz del Señor. Dios habla de muchas maneras. A veces
es un susurro suave en nuestros corazones. Otras veces es a través de las Escrituras o de personas piadosas en nuestras vidas. Él puede usar nuestras circunstancias, tanto buenas como malas, para dirigirnos hacia su propósito. Es crucial que estemos atentos y abiertos a su guía. En Juan 10:27, Jesús dice: «Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y ellas me siguen». Esta declaración es una promesa y una garantía. Si pertenecemos a Cristo, podemos estar seguros de que Él nos hablará y nos guiará. Sin embargo, debemos estar dispuestos a escuchar y seguir su voz, incluso cuando nos lleve por caminos difíciles o inesperados. El enemigo, por otro lado, tratará de distraernos y desenfocarnos. Él utilizará el miedo, la duda y la tentación para apartarnos del camino de Dios. Es por eso que debemos fortalecer nuestra fe y mantenernos firmes en nuestra relación con el Señor. Debemos renovar nuestras mentes diariamente con la palabra de Dios y permitir que su verdad moldee nuestros pensamientos y acciones. Además, debemos rodearnos de una comunidad de creyentes que nos apoyen y nos desafíen a crecer en nuestra fe. La iglesia es un lugar donde podemos encontrar ánimo, corrección y apoyo mientras buscamos seguir a Cristo. No debemos subestimar el poder de la oración y la adoración en nuestra vida diaria. Estas prácticas nos ayudan a mantenernos conectados con Dios y a discernir su voz en medio del caos del mundo. Finalmente, debemos recordar que nuestra esperanza y confianza están en el Señor. Proverbios 3:5-6 nos dice: «Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas». Esta promesa nos asegura que cuando ponemos nuestra confianza en Dios y buscamos su guía, Él nos dirigirá por el camino correcto. Vivir una vida cristiana fiel no siempre es fácil, pero es la única manera de experimentar la verdadera paz y satisfacción que viene de seguir a Jesús. Así que, en todo momento, busquemos la voz de Dios, sigamos sus mandatos y vivamos de manera que glorifique su nombre. Al hacerlo, encontraremos la bendición y la vida eterna que Él ha prometido. El día en que el anticristo se encuentra con Jesús, quien es el anticristo, es una figura profetizada en la Biblia que se elevará al poder en los últimos tiempos, engañando a muchos y oponiéndose a Dios a lo largo de la profecía bíblica. Se pronosticó una figura que se levantaría en poder y engaño, llevando a muchos por el mal camino. Se opondrá y se exaltará sobre todo lo que se llama Dios o su adoración, de modo que se establecerá en el templo de Dios, proclamándose a sí mismo como Dios. 2 Tesalonicenses 2:4. El término anticristo proviene de la palabra griega antich Christos, donde anti significa en contra o en lugar de, y Christos significa Cristo. En esencia, el anticristo denota a alguien o algo que se opone o actúa en lugar de Cristo. Este concepto está arraigado en la Biblia, particularmente en las epístolas de Juan. El término anticristo se encuentra explícitamente en los libros de 1 Juan y 2 Juan. Hijitos, es la última hora, y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por esto sabemos que es la última hora. 1 Juan 2:18. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. 1 Juan 2:22. El anticristo progresará de líder regional a líder mundial, luego a un dictador global tiránico y finalmente a un dios. La bestia aparece del mar, haciendo referencia a las naciones gentiles en la Biblia, y tiene 7 cabezas y 10 cuernos, indicando su relación con Satanás, según el Apocalipsis 13. El anticristo será herido de muerte alrededor del punto medio de la tribulación, pero Satanás sanará milagrosamente su herida.
Este hombre de iniquidad se describe como alguien que se opone a Dios, se instala en el templo de Dios y se proclama a sí mismo como Dios. Estas características coinciden con el concepto más amplio de una figura anticristiana, alguien que se opone y busca reemplazar a Cristo. Imagina a alguien o algo que finge ser bueno, actuando en lugar de lo que es verdaderamente bueno, pero que en realidad está en contra de ello. En la Biblia hay un término para esto: el anticristo. Es como un impostor engañoso en contra de Jesús y sus enseñanzas. Aunque el nombre anticristo se usa algunas veces en la Biblia, hay otros lugares donde leemos acerca de figuras o personajes que actúan como esperaríamos que sea el anticristo. Uno de estos es el hombre del pecado mencionado en una carta a los tesalonicenses. Esta persona intenta actuar en contra de Dios e incluso pretende ser Dios. Todas estas descripciones nos dan una idea de alguien que se opone a las verdaderas enseñanzas y naturaleza de Jesucristo. La reunión, este encuentro, ocurre en Apocalipsis 16. En este capítulo tenemos un relato del derramamiento de las copas llenas de la ira de Dios. Fueron liberadas contra todo el imperio anticristiano junto con todo lo asociado con él. Este juicio se derrama sobre la tierra, sobre el mar, sobre los ríos y fuentes de agua. Las 7 plagas terribles se derraman sobre la tierra. A pesar de los efectos devastadores de las plagas, la gente seguirá hablando mal de Dios en lugar de alabarlo. La aterradora ira de Dios purga la tierra del mal. Tanto la 6ª copa como la 6ª trompeta tienen algo que ver con el río Éufrates. Ambos juicios se centran en los ejércitos motivados por actividad demoníaca. La reunión comienza con el secado del río Éufrates, Apocalipsis 16:12. El 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, cuyas aguas se secaron para que estuviera preparado el camino de los reyes del oriente. Observa dónde cayó, sobre el gran río Éufrates. Algunos lo toman literalmente como el lugar donde comenzó el poder y el imperio turcos en la antigüedad. Los romanos creían que el río Éufrates actuaba como una barrera segura contra posibles invasiones provenientes de los imperios del este en ese momento de la historia. El río se extendía aproximadamente por 1.800 millas, 2.900 kilómetros, y su anchura oscilaba entre 300 y 1.200 yardas, 275 a 1.900. Sin embargo, si el río Éufrates se secara y se convirtiera en un camino, permitiría que enormes ejércitos del este, incluyendo naciones como China, India y Japón, se movieran hacia el oeste con facilidad. Abundan las especulaciones sobre las razones por las cuales estos ejércitos del este se mueven hacia el oeste. Algunos creen que es para destruir a Israel, mientras que otros piensan que es para rebelarse contra el anticristo, un líder mundial basado en Europa. Al final, lucharán contra Dios y su Mesías. Cuando Dios ejecuta el 6º juicio, está guiando la historia hacia la batalla de Armagedón. ¿Cuál fue el resultado de esta copa? Hizo que el río se secara, privando a la ciudad de sus fuentes de riqueza, provisiones y otras necesidades. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y que van a los reyes de todo el mundo para reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 16, 13, 14. Son espíritus de demonios que realizan señales. Nuevamente, las señales y maravillas son utilizadas por los demonios como herramientas de engaño. Apocalipsis 13 se refiere a este falso profeta en particular como la segunda bestia. Leemos reunirlos para la batalla. Esta batalla no es una nación luchando contra otra nación, sino más bien Dios luchando contra las naciones del mundo.
La profecía habla de 3 conflictos significativos, y este es uno de ellos. Aquí también conocemos a la Trinidad impía. Una táctica común de Satanás es imitar o falsificar las cosas de Dios, para hacer que Él mismo parezca ser como Dios. La llamada Trinidad impía, como se describe vívidamente en Apocalipsis 12 y 13, no es una excepción. La Santa Trinidad está compuesta por Dios el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. Satanás, el anticristo y el falso profeta son su Trinidad impía falsa. Mientras que la Santa Trinidad se define por la verdad infinita, el amor y la bondad, la Trinidad impía exhibe características diametralmente opuestas de engaño, odio y maldad pura. Aunque muchos pasajes bíblicos se refieren a Satanás en varias formas, como una serpiente o un ángel de luz, se le describe como un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos y 7 coronas sobre sus cabezas en Apocalipsis 12:3. Su personalidad viciosa se representa por el color rojo. La bestia o anticristo, como se describe en Apocalipsis 13 y Daniel 7, es el segundo miembro de la Trinidad impía. Aunque el anticristo es identificado por ese nombre solo 4 veces en la Biblia, aparece muchas más veces con varios alias. También se le llama el que trae destrucción, 2 Tesalonicenses 2:3, el impío, 2 Tesalonicenses 2:8, el hombre malvado, 2 Tesalonicenses 2:9, la bestia, Apocalipsis 13:1, la promesa que vendrá, Daniel 9:26, un rey feroz, Daniel 8:23, un maestro de la intriga, Daniel 8:23, un hombre despreciable, Daniel 11:21, un pastor sin valor, Zacarías 11:16-17. Cuando aparece, la gente se acercará a él como las moscas a la miel y harán todo lo que él pida. El falso profeta es el último miembro de la Trinidad impía, como se describe en Apocalipsis 13:11-18. Jesús advirtió específicamente a los creyentes que estuvieran atentos a los falsos profetas que pueden parecer inocentes, pero que pueden ser extremadamente destructivos. El falso profeta es capaz de realizar grandes señales y maravillas, como hacer descender fuego del cielo, Apocalipsis 13:13. Levanta una imagen del anticristo para adoración, da vida a la imagen, exige que todas las personas adoren la imagen y ejecuta a aquellos que se niegan a adorarla. El falso profeta también obligará a todos a obtener una marca permanente de algún tipo, al igual que los esclavos en los tiempos de Juan, para demostrar total devoción al anticristo y renuncia a Dios. Solo aquellos que hayan recibido la marca podrán realizar transacciones comerciales. Aceptar la marca resulta en la muerte eterna. Apocalipsis 14:1. La Biblia deja claro que los humanos comprenderán plenamente que al aceptar la marca, no solo están aceptando un sistema económico, sino también un sistema de adoración que rechaza a Jesucristo. El número de la bestia se revela en Apocalipsis 13:8, 666. El gran dragón hace un último intento por recuperar su poder y estatus en el mundo. Está reuniendo sus fuerzas y convocando a sus espíritus para lanzar un último ataque desesperado antes de que sea demasiado tarde. Aquí observamos los instrumentos que utiliza para involucrar a los poderes de la tierra en su causa y conflicto: 3 espíritus inmundos. Estos 3 espíritus inmundos se refieren a los demonios que ayudan a Satanás, la bestia y el falso profeta realizando milagros. Persuadirán a los reyes del este, así como a los ejércitos y gobernantes de todo el mundo, para que se reúnan y participen en la batalla contra la segunda venida de Cristo. Leemos: gran día de Dios Todopoderoso. Es claro quién saldrá victorioso de esta batalla. Es el gran día de Dios, no del hombre. El anticristo o el dragón, en medio de la representación de la batalla inminente, llama a la acción para estar preparados para el triunfo de Jesús. La actividad demoníaca tiene varias manifestaciones en la Biblia. A veces causan enfermedades, tientan a las personas a prácticas inmorales y originan y propagan doctrinas falsas. 1 Timoteo 4:1.
Aunque muchos se apartarán de la fe durante los últimos tiempos, prestando atención en su lugar a espíritus engañosos y seductores y a doctrinas de demonios, Dios utilizará a los demonios para cumplir su plan, a pesar de su compromiso de hacer el mal. Apocalipsis 16, 14, 16. Observamos que los demonios reúnen a los reyes y ejércitos del mundo en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Leemos: Armagedón, también conocido como Megido, es el sitio de una batalla significativa. Megido está vinculado a luchas críticas a lo largo de la historia, incluyendo la victoria de Débora sobre Sísara y el triunfo de Gedeón sobre los madianitas. También se menciona en Zacarías 12:11 como un lugar de duelo durante los últimos tiempos. La introducción al libro del Apocalipsis de Jesucristo revela la visión profética dada al apóstol Juan. El libro tiene más de 40 instancias de la frase «y vi», y la declaración «estuve en el Espíritu» se usa con frecuencia. Juan informa que se le instruyó registrar lo que veía un total de 12 veces. La oración destaca la importancia del libro de Apocalipsis y su propósito de revelar la persona y el plan profético de Jesucristo. El capítulo de la reunión entre Jesús y el Anticristo marca el inicio del fin del reinado del Anticristo. En ese día, el mundo presenciará un espectáculo en el cielo con signos y maravillas llenando el cielo. Las tinieblas se abren y la luz penetra la oscuridad, como se describe en Mateo 24:27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Después de la reunión de Jesús y el Anticristo, la Biblia enseña que el reinado del Anticristo llegará a su fin con el regreso de Jesucristo. El libro de Apocalipsis proporciona una descripción vívida. Vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que estaba sentado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraron su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 19, 19, 20. Después de ese día comienza el milenio, donde Jesús establecerá un reino en la tierra. Durante este tiempo, reinará con justicia y paz, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Apocalipsis 20, 4. Después del milenio, Satanás será liberado por un breve tiempo y luego derrotado. Luego se llevará a cabo el juicio final, donde toda la humanidad será juzgada. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Se abrieron los libros y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Apocalipsis 20:12. Los líderes que priorizan el bienestar y buscan la equidad, no solo dentro de sus organizaciones, sino también en la sociedad en general, pueden observar a Jesús impartiendo justicia en la tierra como el líder supremo. La oración concluye con una reflexión sobre la importancia del libro de Apocalipsis y cómo Jesús profetizó que el Espíritu Santo revelaría las cosas futuras a sus apóstoles. Juan 16:13. El libro de Apocalipsis cumple esta profecía al proporcionar una visión completa de Jesucristo y su plan eterno, concluyendo así el Nuevo Testamento. Sus víctimas gobernó el mundo antiguo como un dictador absoluto. Después de someter a Asiria, dirigió su atención a Egipto, su principal adversario en ese momento, ya que Judá estaba en el camino. Sería necesario deshacerse de ella si alguna vez quería cumplir su ambición de gobernar sobre un gran imperio. Nabucodonosor emitió una orden para que varios jóvenes judíos fueran entrenados para servirle en calidad de hombres de conocimiento y sabiduría. Daniel, Ananías, Misael y Azarías estaban entre los que fueron llevados cautivos,
Eran conocidos por los nombres de Beltsasar, Sadrach, Mesac y Abednego en caldeo. Bajo la imagen del Rey Dios, Nabucodonosor dio la orden de crear una estatua colosal hecha de oro. La estatua de oro que Nabucodonosor había encargado debía de haber sido magnífica, medía 90 pies de altura. Es posible que el rey la planeara de esta manera para consolidar su poder, reuniendo a todos los niveles de sus oficiales para una gran ceremonia. A estos gobernantes se les ordenó asistir a la dedicación de la estatua erigida por Nabucodonosor y postrarse en adoración ante ella. Todos los que desobedecieran este mandato corrían el riesgo de ser arrojados a un horno ardiente y quemados. Todos obedecieron las órdenes de Nabucodonosor, ya que estaba decidido a establecerse no solo como el líder político indiscutible de Babilonia, sino también como la autoridad religiosa suprema en la ciudad, o al menos casi todos. Debido a que Sadrach, Mesac y Abednego estaban entre los oficiales presentes en esta masiva reunión, se avecinaba un enfrentamiento. 3 de los hombres en la sala no se postraron, a pesar de que todos los demás lo hicieron. Muchas personas no pueden imaginar la presión social. No fue fácil, como los niños en la iglesia mirando alrededor durante el tiempo de oración para ver quién tiene los ojos abiertos. Algunos caldeos vieron a los 3 jóvenes hebreos de pie entre todos los que se habían postrado y corrieron a Nabucodonosor para informarle. La envidia gotea de sus acusaciones contra los 3 judíos que habían alcanzado posiciones de poder a pesar de su cautiverio. Debido a que su fe les prohibía adorar a cualquier dios que no fuera el verdadero Dios de Israel, los oficiales de la corte vieron la oportunidad de eliminar a Sadrach, Mesac y Abednego y no desaprovecharon la oportunidad. Cuando Nabucodonosor se enteró de la situación, se enfureció inmediatamente. Es sorprendente que les diera a los acusados la oportunidad de responder a los cargos en su contra, lo que podría indicar su consideración por ellos. Pero que no quepa duda, el rey solo aceptaría una respuesta total de concesión. Tenían 2 opciones: adorar al enorme ídolo de oro o perecer en el fuego. A pesar de su anterior alabanza al dios hebreo, Nabucodonosor añadió: ¿Quién es el Dios que los librará de mi poder? La pregunta del rey, como antes, sería respondida eventualmente. Daniel 3, 2, 4. Entonces, Nabucodonosor, lleno de furia, ordenó que trajeran a Sadrach, Mesac y Abednego, y estos hombres fueron llevados ante el rey. Nabucodonosor les dijo: ¿Es cierto, Sadrach, Mesac y Abednego, que ustedes no sirven a mis dioses ni adoran la estatua de oro que he levantado? Estos valientes hombres judíos desafiaron la orden directa del rey y se entregaron en las manos de Dios. Su respuesta es impresionante. Oh, Nabucodonosor, no necesitamos responderte en este asunto. Si es así, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y nos librará de tu mano, oh rey. Pero si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la imagen de oro que has levantado. Daniel 3, 16, 18, Biblia amplificada. En otras palabras, dijeron, preferimos temer a nuestro Dios que a tu horno en cualquier momento. Incluso si decide dejarnos arder, aún serviremos al Dios vivo en lugar de tu ídolo muerto. Inestimablemente, preferían la muerte a la infidelidad a Dios y no tenían dudas de que este día podría llegar. El nivel de furia de Nabucodonosor cuando desafiaron su autoridad es difícil de imaginar, pero al parecer su rostro estaba lívido. Dio órdenes de calentar el horno 7 veces más de lo habitual para igualar su furia. Cuando Sadrach, Mesac y Abednego fueron arrojados a las llamas, el calor radiante fue tan intenso que los hombres que los llevaban murieron, probablemente llevando ropa inflamable.
Los fieles hebreos no tenían esperanza a menos que la esperanza misma interviniera. Daniel 3, 19, 25. Lleno de furia, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de ahí, vengan acá. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego. Los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros del rey se congregaron alrededor de ellos y vieron que, en cuanto a estos hombres, el fuego no había tenido ningún efecto en sus cuerpos, no se había quemado ni un solo cabello de sus cabezas, sus ropas no estaban chamuscadas y no se percibía olor de fuego en ellos. Cuando el rey se dio cuenta de que los hombres que había condenado habían sido rescatados divinamente, los convocó y no se encontró ni un solo cabello quemado en sus cabezas. Ser arrojados al letal fuego de Nabucodonosor había resultado ser pan comido. Es increíble que alguien haya sobrevivido ni siquiera por un segundo dentro del horno, cuando tantos otros perecieron justo fuera de la entrada. Dios puede librarnos de una prueba o puede sostenernos milagrosamente en ella. Nos asombra la fe en el único Dios verdadero. Su respuesta en medio de la prueba confirmó tres cosas: su creencia inquebrantable en el Dios de la Biblia, su confianza en el Dios que es quien dice ser y hará lo que dice que hará, y su fe revelada por su dependencia en el único que tenía el poder para librarlos del mal. Su reconocimiento de Dios sobre el rey más poderoso del mundo resultó en la revelación del poder supremo de Dios a los incrédulos. Su fe demuestra que Dios es capaz de librarnos de nuestros propios problemas y pruebas. Como cristianos, sabemos que Dios es capaz de librarnos. También sabemos que no siempre actúa de esta manera. Según Romanos 5, Dios puede permitir pruebas y dificultades en nuestras vidas para construir nuestro carácter, fortalecer nuestra fe u otras razones desconocidas. Puede que no siempre entendamos por qué pasamos por una prueba, pero Dios simplemente nos pide que confiemos en Él incluso cuando es difícil. Juan, a pesar de experimentar un dolor increíble, una agonía casi insuperable y sufrimiento, pudo decir: aunque Él me mate, en Él esperaré. También sabemos que Dios no siempre garantiza que nunca suframos o muramos, pero promete estar siempre con nosotros. Deberíamos aprender que en tiempos de adversidad y persecución deberíamos adoptar la actitud de estos tres jóvenes. Pero aunque no lo haga, queremos que sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la imagen de oro que has erigido. Daniel 3:18. Sin duda, estas son algunas de las palabras más valientes jamás pronunciadas. El hecho de que el fuego no consumiera a Sadrac, Mesac y Abednego dejó boquiabierto a Nabucodonosor. El punto es que cuando caminamos por fe, podemos enfrentar persecución ardiente, pero podemos estar seguros de que Él está con nosotros, nos mantendrá firmes, nos librará eventualmente y nos salvará para siempre. Cuando somos perseguidos o sufrimos, podemos tener esperanza, porque sabemos que esta vida no es el fin, hay vida después de la muerte. Esa es su garantía para todos los que lo aman y lo obedecen. Saber que pasaremos la eternidad con Dios nos permite elevarnos por encima del dolor y el sufrimiento que experimentamos en esta vida. Durante siglos, niños y adultos han quedado cautivados por la increíble historia de Sadrac, Mesac y Abednego, tres jóvenes que desafiaron al poderoso rey Nabucodonosor. Las acciones de Sadrac, Mesac y Abednego en el libro de Daniel representan una respuesta común en nuestra época: la desobediencia civil, que implica una oposición personal y deliberada a un decreto gubernamental que viola los estándares de Dios. Estaba claro que el rey ya no sería el mismo. Abandonó al Dios al que había adorado a favor del Dios del pueblo, al que anteriormente había perseguido.
Ensalzó al Señor e insistió en que sus súbditos no adoraran a nadie más que al Dios Todopoderoso. Los líderes piadosos deberían pedir al Señor que les muestre vislumbres regulares de su poder y gloria. Cuando lo hace, se vuelve mucho más fácil para nosotros dirigir nuestro celo hacia servir al único Dios que realmente existe. Daniel 3, 28-30, Biblia amplificada. Nabucodonosor respondió y dijo: Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió a su ángel y rescató a sus siervos que confiaron en él. Desobedecieron el mandato del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir o adorar a cualquier dios, excepto a su propio Dios. Por lo tanto, promulgo un decreto de que cualquier pueblo, nación o lengua que hable algo ofensivo contra el Dios de Sadrac, Mesac, será cortado en pedazos y sus casas serán convertidas en montones de basura, porque no hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Entonces, el rey hizo que Sadrac, Mesac y Abednego prosperaran en la provincia de Babilonia. Jesús se menciona varias veces en el Antiguo Testamento. Sin embargo, no se le llama así ni se presenta de la misma forma que en el Nuevo Testamento. Sin embargo, está presente en el Antiguo Testamento. Cristo es enfatizado en toda la Escritura. Jesucristo validó el hecho de que el Antiguo Testamento contiene referencias a Él mismo. Juan 5:46. Después de ser confrontado por un grupo de autoridades religiosas, Jesús explicó que el Antiguo Testamento habla de Él. Si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió Él. Según Jesús, la obra de Dios con el hombre desde el principio de los tiempos apuntaba a Él. Otra ocasión en la que Jesús demostró que está en el Antiguo Testamento fue el día de su resurrección. Según algunos cálculos, más de 300 profecías del Antiguo Testamento apuntan a Jesucristo y fueron cumplidas por Él en su vida en la tierra. Estas incluyen profecías sobre su nacimiento único en Isaías 7:14, su ministerio terrenal y la forma en que moriría. Jesús sorprendió a los líderes religiosos y dijo que el Antiguo Testamento habla de Él. Cuando leemos la Biblia, vemos que Jesucristo es el cumplimiento de muchas profecías y promesas del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento apunta a la venida del Mesías, el Salvador del mundo. Jesús fue la respuesta a las esperanzas y profecías del Antiguo Testamento, y su llegada trajo cumplimiento a muchas de estas promesas. Cuando se levantó en la sinagoga de Nazaret y leyó de Isaías 61, concluyendo con este comentario: Hoy se ha cumplido esta escritura que ustedes oyeron. Lucas 4:18-21. Jesús demostró su presencia en el Antiguo Testamento. Las teofanías, que son apariciones preencarnadas del Hijo de Dios, son otra manera en que Jesús se revela en el Antiguo Testamento. Sin embargo, hay formas más profundas en las que Jesús puede ser encontrado en el Antiguo Testamento, y estas se pueden categorizar como tipos. Un tipo es una persona o cosa en el Antiguo Testamento que prefigura a una persona o cosa en el Nuevo. La vida de José parece modelar la vida de Cristo, y muchos eventos históricos del Antiguo Testamento sirven como símbolos de lo que Dios haría en el futuro a través de Cristo. Por ejemplo, cuando Dios llamó a Abraham para ofrecer a su hijo Isaac como sacrificio, Abraham profetizó: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Génesis 22:8. Estos eventos históricos apuntaban hacia la obra redentora de Cristo. Jesús, siendo el Mesías prometido de Dios, es mencionado no solo en el Nuevo Testamento, sino también en varios pasajes del Antiguo Testamento. Él es el Mesías prometido, y se podría decir que Jesús es la razón de ser de la Biblia. Es la palabra viva que nos señala hacia la oferta de reconciliación de Dios, la esperanza del perdón y la vida eterna a través de Jesucristo, nuestro Señor. Después de su muerte, surge la pregunta sobre el paradero de Jesús. ¿Fue al infierno, al Hades o al cielo?
La narrativa de Lucas relata el viaje asombroso de Jesús después de su muerte, comenzando en la cruz. Jesús, a punto de emprender un viaje increíble, pasa por las puertas de la cruz. El libro de Lucas cuenta la historia de su viaje final hacia la muerte, desde su oración en Getsemaní hasta su última palabra en la cruz: consumado es, seguido por su entrega final y sepultura. Su cuerpo inerte permanece en la cruz, hasta que es finalmente retirado y enterrado, mientras que su espíritu se embarca en una travesía única. La pregunta sobre el paradero de su espíritu durante los 3 días entre su muerte y resurrección genera debate. Una interpretación común es 1 Pedro 3, 18, 21, donde se menciona que Jesús predicó a los espíritus en prisión, quienes fueron desobedientes en los días de Noé. Estos versículos presentan un enigma fascinante. Jesús, siendo la encarnación de lo que significa sufrir por hacer el bien y llevarnos a Dios, soportó el sufrimiento en lugar de nosotros, los injustos. Murió por nuestros pecados y aunque murió en la carne, fue hecho vivo en el espíritu. Posteriormente fue a predicar a los espíritus en prisión que en los días de Noé fueron desobedientes mientras esperaba la paciencia de Dios. La interpretación de estos versículos varía, y hay al menos 314 interpretaciones diferentes. Algunos sugieren que Jesús proclamó su victoria sobre Satanás y sus huestes, mientras que otros consideran que se dirigió a aquellos que perecieron en el diluvio de Noé. La identidad de los espíritus en prisión se relaciona claramente con aquellos que fueron desobedientes en los días de Noé, una generación tan malvada que se negó a escuchar el mensaje salvador de Noé y pereció en el catastrófico diluvio. Estos eventos de la vida de Jesús y sus acciones después de la muerte proporcionan una visión única y profunda de su poder y autoridad. La idea de que incluso aquellos bajo la tierra, en lo más profundo, deben reconocer a Jesús como su Señor Supremo es un recordatorio poderoso de la autoridad suprema que Jesús tiene sobre todas las cosas. Esta sumisión total se reflejará en el futuro cuando cada rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor tanto en el cielo como en la tierra y debajo de la tierra. La discusión sobre el paradero de Jesús durante los 3 días entre su muerte y resurrección es compleja, pero las Escrituras sugieren que Jesús estuvo activo y consciente, predicando incluso a aquellos que habían muerto en desobediencia durante los días de Noé. Este aspecto del ministerio de Jesús es poco discutido, pero destaca su autoridad sobre la vida y la muerte, incluso después de su propia crucifixión. El apóstol Pedro, autor de la epístola de 1 Pedro, proporciona una perspectiva única sobre este misterio. Él nos presenta a Jesús como el vencedor sobre la muerte, proclamando su mensaje incluso a aquellos que perecieron en la desobediencia. Sea cual sea la interpretación exacta de estos versículos, lo que queda claro es que Jesús sigue siendo el soberano sobre todas las cosas, incluso en la vida después de la muerte. Impaciente, impulsivo y enérgico. Sin embargo, estas fortalezas también estaban acompañadas de debilidades como la inestabilidad, la volubilidad y la cobardía. ¿Por qué escribió Pedro esto en este momento? Sería beneficioso tomar un momento para recordar el orden fundamental del pensamiento que existía a lo largo de esta carta. La carta de Pedro estaba dirigida a cristianos que experimentaban dificultades debido a sus vidas y su testimonio en medio de una persecución generalizada. Es posible que se preguntaran por qué. Si la fe cristiana era correcta, deberían sufrir. Pedro se refiere a Noé, el fiel predicador que advirtió durante 120 años que Dios destruiría el mundo con agua. A pesar del desprecio y rechazo, Dios lo salvó durante el diluvio, vindicando finalmente la fidelidad de Noé. En la historia del mundo,
La mayoría no siempre ha estado en lo correcto. Aunque son pocos los que son salvos, la fe no debería tambalearse por el hecho de que hay pocos creyentes verdaderos. En el tiempo de Noé, solo 8 creyentes fueron salvados, pero hoy hay millones. No fueron salvados por el agua, sino a través del agua. La verdadera salvación no viene del agua, sino del juicio de Dios para llevarlos a un lugar seguro. El arca representa al Señor Jesucristo, y el diluvio es una imagen del juicio de Dios. Así como el arca fue el único medio para la salvación en ese momento, Cristo es el único camino de salvación. Aquellos dentro de la estructura fueron los únicos que sobrevivieron al diluvio y de manera similar, solo aquellos en Cristo son salvos. El arca sirvió como refugio seguro durante el juicio y Cristo soportó la furia del juicio de Dios contra nuestros pecados. Para aquellos en Él no hay juicio. En la resurrección de Jesucristo, la muerte no pudo retenerlo. Es la primera vez en la historia humana que alguien se levanta de entre los muertos y nunca más experimentará la muerte. Algunos resucitados posteriormente murieron nuevamente, pero Jesús resucitó para nunca más morir. La resurrección de Jesús tuvo un impacto inmediato en el mundo físico. Los cuerpos de muchos santos que habían muerto resucitaron y aparecieron en Jerusalén. Este evento asombroso testifica la obra completa de Jesús en la cruz y su posterior resurrección. La resurrección de los cuerpos de los santos servía como un poderoso testimonio de la obra cumplida de Jesús en la cruz y su resurrección posterior. El relato de los santos cuyos cuerpos resucitaron y aparecieron en Jerusalén sirve como un testimonio poderoso de la obra consumada de Jesús en la cruz y su posterior resurrección. El término santos se refiere a individuos piadosos del Antiguo Testamento. Esto demuestra que a pesar del juicio de Jesús sobre el liderazgo de Israel, la nación todavía tiene un lugar significativo en los planes de Dios. La profecía de Ezequiel predijo que el Señor traería de nuevo a la vida a aquellos que habían fallecido, incluso en un valle donde los huesos se habían convertido en polvo. Esta visión simboliza la restauración de Israel por la intervención directa de Dios. Aunque Mateo no da una explicación detallada, presenta estos eventos como un testimonio unificador de la confirmación sobrenatural de la identidad de Jesús. Después de la resurrección, Jesús ascendió al cielo y sus discípulos lo vieron elevarse. 2 ángeles aseguraron que regresaría de la misma manera que lo vieron irse. Actualmente, Jesús reside en el cielo, en un lugar de gloria y en el trono de Dios, y será el mismo Jesús quien regrese. Después de la resurrección, Jesús ascendió al cielo y sus discípulos lo vieron elevarse. 2 ángeles aseguraron que regresaría de la misma manera que lo vieron irse. En la visión apocalíptica de Juan, se presenta a Jesús como el Alfa y el Omega, el primero y el último, el que vive y estuvo muerto y ahora vive para siempre. Su voz es como el sonido de una trompeta y su presencia resplandece con la gloria divina. Juan se postra a sus pies, pero Jesús lo anima, asegurándole que no tema, ya que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Este encuentro revela la majestuosidad y la victoria de Jesús sobre la muerte. Su resurrección asegura la victoria eterna para aquellos que creen en Él. En conclusión, la muerte y la resurrección de Jesucristo tienen un significado profundo y transformador. Jesús, como el Alfa y el Omega, el primero y el último, es la fuente de vida eterna y tiene el control sobre la muerte y el Hades. Para los creyentes, la muerte ya no es una amenaza, ya que Jesús ha conquistado la muerte y ofrece la vida eterna a través de su victoria.
En lugar de temer a la muerte, los creyentes pueden adorar a aquel que tiene las llaves de la muerte y el Hades, confiando en la promesa de la resurrección y la vida eterna en Jesucristo.